Bienvenidos al encuentro de hoy. El objetivo de esta clase es definir el rol y las funciones del acompañante terapéutico. Para ello vamos a trabajar distintas definiciones de distintos autores, especialistas en la materia, y vamos a tratar de pensar juntos esas definiciones para que cada uno de ustedes pueda asimilar la propia. En primer lugar, podemos definir al acompañante terapéutico como un auxiliar de la salud que cuenta con los conocimientos y experiencia para abordar diversos casos. Entre sus funciones, las más destacadas son la contención del paciente, función esencial dentro del rol del acompañante terapéutico. Dicha contención no solo se circunscribe a contener al paciente, sino también a su grupo familiar, en situaciones de crisis, como así también de emergencias clínicas. El control de la toma de la medicación también es otra función importante del acompañante, como así también la rehabilitación post-internación y el acompañamiento en los procesos de transición hacia una externación o situación de preaula. Cuando hablamos de acompañante terapéutico, hablamos de un recurso clínico que requiere de determinadas características de quien cumple el rol del acompañante. Una de las características fundamentales es que el acompañante posea un yo suficientemente fuerte como para poder tolerar la ansiedad, la frustración y también el ataque a su integridad psíquica, que seguramente se va a ver expuesta al asistir a personas que tienen algunas dificultades. Deben ser personas dispuestas a asumir un compromiso con la convicción de que la constancia en el vínculo hará una interrelación madura. El AT forma parte de un equipo terapéutico conformado al menos por dos personas, un terapeuta y un acompañante. Con frecuencia también se incluye el psiquiatra, el neurólogo, el médico, el profesor, etc. Cuando hablamos de equipo terapéutico hablamos de un grupo de personas que han podido desarrollar un puente comunicacional en el que en el centro de esa organización está el paciente y sus necesidades. Esto en teoría es simple, pero en la práctica cuesta constituirlo y es uno de los requisitos fundamentales para que un acompañamiento terapéutico funcione. También se da de vital importancia que los miembros de ese equipo terapéutico trabajen juntos como un todo, con criterios más o menos unánimes y manteniendo una comunicación constante en la línea de trabajo. Otra definición podría ser definir al acompañante terapéutico como un dispositivo de abordaje ambulatorio que se implementa en situaciones de crisis subjetiva. ¿Por qué hablamos de dispositivo? El acompañamiento terapéutico es un recurso y como tal tiene que ser evaluado por un profesional que plantee una estrategia de intervención. Una vez hecho ese trabajo, si se dispone que el acompañamiento terapéutico puede ser un recurso válido, se pasará al segundo paso, que es elegir el perfil del acompañante y adaptarlo a los objetivos buscados. La segunda parte de esta definición es que decimos que se implementa en situaciones de crisis subjetiva. ¿Pero qué es una crisis subjetiva? Una crisis subjetiva es un momento de corte, donde el sujeto no puede articular un pedido. Hay silencio respecto del malestar subjetivo, imposibilidad de poner en palabras. Entonces se hace necesario calcular desde dónde se produce esa ruptura y facilitar los cambios para hacer hablar la urgencia. Ponerlo en palabras. Los humanos disponemos de muchos canales y mecanismos para poder simbolizar aquello que nos pasa, aquello que tiene que ver con la obstrucción en el funcionamiento de los mecanismos de defensa psíquicos. La palabra abarca en un todo distintas posibilidades de manifestación. No solamente es la palabra dicha, también puede ser la palabra escrita, una actividad lúdica, una manera de representar algo interno del psiquismo y ponerlo afuera. El equipo terapéutico. Refiriéndose a los casos difíciles que ponen a prueba a los profesionales, dice André Green que tratamos de ser políglotas, pero nuestras fuerzas son limitadas. Para comprender sus dialectos es necesario hablar varios idiomas,
dispositivos clínicos de múltiple abordaje son propuestas clínicas que se ofrecen buscando integrar las diversas lenguas en un cuerpo de equipo. Cuando nos referimos a diversas lenguas, nos referimos a que cada uno de los integrantes del equipo va a tener un discurso un tanto diferente y es muchas veces el acompañante el nexo y el integrador de todas esas tendencias. Para que el abordaje múltiple sea factible es necesario, por un lado, que el profesional al que consulta el paciente y o su familia pueda instrumentar múltiples recursos y a su vez que ambos, paciente y familia, se presten para ello. El abordaje múltiple lo realiza un equipo terapéutico que desempeña diferentes funciones en distintas áreas. El equipo se transformará en una red terapéutica y es eso que la relación entre sus miembros va a ir adquiriendo distintas significaciones. Las funciones y la responsabilidad de los miembros de un equipo son independientemente, pero a su vez simétricamente conjugables. Trabajar en equipo no es sinónimo de coterapia. El área de trabajo debe ser claramente diferenciada, aunque el encuentro dialéctico entre los diferentes miembros de ese equipo de trabajo tiene que encontrar puntos en común. Siendo un equipo el que se hace cargo de la situación crítica, todos los integrantes se vuelven responsables directos o indirectos a él o los pacientes y sobre todo al secreto profesional. Tradicionalmente este secreto profesional va a sobrecaer en una persona, pero cuando hablamos de equipo, ese secreto va a tener que circular dentro de los integrantes. En general, los equipos terapéuticos están integrados por un psicoterapeuta que se hace cargo del abordaje familiar y de aquellas intervenciones que tienen que ver con el diagnóstico, pronóstico y planificación de la intervención terapéutica a seguir. Más adelante, cuando el paciente esté en condiciones de comenzar a responder las respuestas terapéuticas que se le formulen, podrá inclusive incorporarse otros agentes dentro del equipo. Desde que comenzamos nuestra tarea, trabajamos con la idea de abordar a los pacientes en diferentes aspectos de su vida, intentando crearles un medio ambiente participativo e integrativo. Dada la complejidad de la trama en la que nuestros pacientes participan, es que en diferentes momentos del acompañamiento se va a hacer hincapié en uno u otro gestor. Vale destacar que no existe un plan previo universal de cuándo y cuáles van a ser los objetivos de un acompañamiento, sino que esta tarea hay que planificarla en el caso en particular, teniendo en cuenta la subjetividad de cada paciente, su contexto y, por supuesto, también cuáles son las características de su cuadro. El acompañante terapéutico asiste al paciente en crisis y puede hacerlo desde la fase diagnóstica o a través del proceso terapéutico. Su labor no se circunscribe al seno del equipo. A veces entran en escena otros profesionales que en distintas fases van a salir y van a entrar algunos nuevos. Para que exista un trabajo psicoterapéutico es necesario que por lo menos dos personas se ocupen de un paciente, o más exactamente del paciente y también de su entorno. Vamos a abordar otra definición de acompañante terapéutico. También podemos definir al acompañante como un agente de salud, un agente resocializador integrante de un equipo terapéutico que tiene un rol y que tiene funciones específicas. Su trabajo es asistencial y se enmarca dentro de un equipo interdisciplinario. Esta es una definición un poquito más abarcativa y incorpora la idea de la necesidad de resocializar al paciente. ¿Por qué hablamos de resocialización? Históricamente, como ustedes ya habrán escuchado en la clase de la historia del acompañante, aquellos casos en los que se abordaba con este recurso, en general eran aquellos que habían estado institucionalizados. Y el paciente institucionalizado requiere de un recurso que lo ayude a poder incorporarse nuevamente a un ambiente social, ya sea a su barrio, a un club, a una institución que lo contenga. Esta es una de las funciones específicas del acompañante, servir como
como puente entre lo institucional y la reincorporación social. Esta definición que leíamos recién dice también que su trabajo es asistencial y que se enmarca dentro de un equipo interdisciplinario. Es muy importante que tengamos en cuenta que el acompañante terapéutico nunca trabaja solo, sino lo hace en red e incorporado en un equipo terapéutico. Es tarea del equipo tratante reintroducir la dimensión de tiempo y la consideración de una causa. Hay que reinstaurar la posibilidad de que el paciente pueda decir lo que ha desencadenado esa crisis, si tenemos en cuenta la definición de crisis subjetiva que trabajamos anteriormente. Vamos a ir específicamente ahora a desarrollar cuáles son las funciones del acompañante. Este es un tema muy amplio y muy dinámico que se va a ir repensando en los casos en particular, con lo cual esta definición es amplia y es operativa. Si ustedes se acercan a la bibliografía sugerida de Silvia Resniski y Alicia Mauer, van a ver que esta desclasificación pertenece a su libro con el título Acompañamiento terapéutico y pacientes psicóticos. La primera función del acompañante es contener al paciente. En términos de Winnicott, el holding es la base en la provisión de un ambiente que reconozca las necesidades del niño o del adulto y que las acepte y tolere. En ese sentido, el acompañante terapéutico cumpliría la función del holding. En el caso de la T, esta es la figura y la función primordial y se da desde el inicio del tratamiento hasta el final. El AT hace las veces de un soporte o un continente. ¿Un continente de qué? De la ansiedad, de la angustia, de los miedos, de la desesperanza, de la alegría y de la gratitud también del paciente. Si pensamos en la palabra continente, nos da los indicios de que algo pueda desbordarse. Un continente es algo que evita que algo se derrame. En el caso particular de lo que a nosotros nos convoca, ¿qué puede derramarse? Las emociones. Cuando la intensidad de las emociones son muy fuertes y el paciente no tiene la capacidad de procesarlas, puede que se desborde y entre en una crisis. Ahí está la función del acompañante de contener entonces esos estados emocionales que pueden superar la capacidad de procesamiento de nuestro paciente. Otra función del acompañante es la de ofrecerse como un modelo de identificación. Dada la función del acompañante de trabajar en un nivel directo, concreto y cotidiano, será una de nuestras funciones reaccionar y actuar ante situaciones de la vida diaria. Resulta terapéutico porque el paciente encuentra otras formas de vinculación a las que lo había enfermado o incluso a las que venía sosteniendo, porque indirectamente aprende a esperar y a postergar. Y también porque permite adquirir mecanismos de defensa más adaptativos. Cuando trabajamos como acompañantes terapéuticos, nos ofrecemos como modelo de identificación casi sin darnos cuenta. El vínculo genera, a modo de espejo, que nuestro paciente pueda observar modos de funcionamiento alternativos. Otra función importante es la de prestar el yo. Significa impulsar al paciente a planificar y decidir sobre asuntos que él aún no es capaz de hacer, con el propósito de que éste se desarrolle en algunas de las áreas. Por ejemplo, organizar y cumplir con las actividades diarias, verificar que cumplan las citas con el médico, con el dentista, con el psicoterapeuta, organizar su agenda, incluso ayudarlo a tomar decisiones si el paciente no está en condiciones de tomarlas. Esto no significa decidir por nuestro acompañado, todo lo contrario, significa ayudarlo a que él decida, porque si no lo estaríamos poniendo en un lugar alienado, en el que otro tiene que decidir por ellos. Justamente prestar el yo es, en algún punto, facilitar aquellos recursos para que nuestro paciente pueda decidir por sus propios medios y tomar una decisión consciente. Percibir, reforzar y desarrollar la capacidad creativa del paciente. Se intentará registrar las capacidades evidentes y las latentes del paciente de manera que se las organice en un orden jerárquico. Luego se reforzará el desarrollo de las áreas más organizadas, buscando reducir los efectos de los aspectos más perturbados.
propósito de canalizar las partes más desorganizadas del paciente es sacar a la superficie toda esa creatividad o estilo particular que nuestro paciente posee y que ha permanecido oculto durante algún tiempo. El objetivo de percibir, reforzar y desarrollar la capacidad creativa es que los acompañantes terapéuticos trabajan con el lado sano de la persona. En esa dirección, poder percibir cuáles son sus capacidades, cuáles son sus habilidades o incluso qué deseos latentes posee y ayudar a potenciarlos, lo va a encaminar en el sentido de la cura y también lo va a ayudar a poder potencializar y elevar su autoestima. En algún punto las personas nos definimos por lo que hacemos y no hacer nada nos define también. Este es una de las funciones más importantes del acompañante y es que en esta necesidad de percibir y reforzar la capacidad creativa hay que ser muy cuidadoso de no imponer actividades porque hay que hacer algo, sino que en realidad lo importante es que nuestro paciente descubra qué actividad lo puede motivar, qué actividad lo puede entusiasmar y le puede generar placer hacerlo. Otra función es la de brindar información para la comprensión global del paciente. El acompañante terapéutico en algún punto trabaja en espacios donde el resto del equipo terapéutico no tiene llegada. Trabaja a nivel vivencial y en la vida cotidiana. Por lo tanto, va a registrar un montón de información que el resto del equipo no va a poder acceder de forma directa, pero que es función del acompañante poder observar, recolectar esa información y compartirla con el resto del equipo de ser pertinente, siempre teniendo en cuenta la importancia del secreto profesional. El AT brindará información fidedigna sobre el comportamiento del paciente fuera del espacio terapéutico, fuera de la entrevista con el psicólogo, fuera de la entrevista con el psiquiatra. Va a poder brindar información de cómo es su conducta, cómo son sus hábitos en otros espacios. Otra función importante que las autoras mencionadas desarrollan en su libro, que es uno de los libros de cabecera dentro del acompañamiento terapéutico, es la de representar al terapeuta. Para el paciente, el acompañante terapéutico es algo así como una extensión del terapeuta, como un representante del psicólogo, fuera de los límites del espacio de la entrevista psicológica. Por lo tanto, en ocasiones el acompañante tendrá que ayudar al paciente a repensar algunos señalamientos que se pueden haber generado dentro de la entrevista psicológica, intentando reforzarlos o incluso hasta ayudarlo a pensar qué cosas y qué temas pueden charlar en el espacio de la entrevista psicológica. Es muy común, y va a ser tema de otro encuentro, que se generen alianzas, que se generen vínculos entre pacientes y acompañados, porque es mucho el tiempo que se comparte en comparación con otros profesionales. Entonces es importante que en esta comunicación fluida que tiene que haber entre el equipo y el acompañante sepa cuáles son los objetivos y qué temas se están trabajando. A modo de ejemplo, quizás en una entrevista el terapeuta hace un señalamiento que el paciente lo deja pensando, incluso hasta quizás angustiado, y lo comenta con el acompañante, y es función del acompañante devolver esto y puntualizarle que sería productivo que lo vuelva a conversar o que lleve ese tema al espacio de la consulta psicológica para poderlo elaborar. Otra de las funciones del acompañante es la de servir como agente catalizador de las relaciones familiares. Dada la neutralidad o supuesta neutralidad de un acompañante y la capacidad de ver objetivamente las situaciones y las relaciones familiares, el acompañante funcionará como una especie de árbitro cuando hay situaciones familiares conflictivas. Si hablamos de neutralidad, en realidad lo que estamos diciendo es que el acompañante no pertenece al sistema familiar, es alguien que viene de afuera. Eso va a generar algunas ventajas y algunas desventajas. La ventaja es que al proveer de afuera del sistema familiar, tiene una mirada diferente. A su vez, esto genera una desventaja, y es que puede despertar suspicacia.
qué viene a hacer el acompañante acá, qué puede descubrir, si puede comentar afuera lo que está observando. En ese sentido tiene que ver con nuestra pericia y también con la ética profesional, el ganar la confianza del espacio familiar a través del profesionalismo. Si la información familiar transgrede las paredes del equipo terapéutico, bueno, se estaría infringiendo una norma ética importante. Confianza significa compromiso, compromiso de poder mantener el rol profesional salvaguardando la información de lo que está sucediendo en determinado espacio singular. Vamos a otra definición de acompañante. El acompañante terapéutico consistiría en acompañar al paciente en su día a día a través de diversas actividades, ayudándolo a desenvolverse mejor en estas y a detectar y resolver las dificultades que tenga en el manejo de su vida diaria. Su función es cumplir las disposiciones determinadas por el equipo terapéutico, siendo él un agente de cambio que estimula potencialidades en el paciente para desarrollar su proyecto de vida. Cuando hablamos de acompañar al paciente en su día a día, nos referimos al funcionamiento en lo concreto de la vida cotidiana. Esta es una función específica del acompañante, no se superpone con ningún otro rol profesional y es uno de sus objetivos primordiales. Es muy importante que pensemos que la función del acompañante no es una función universal, sino que se va a planificar en cada caso en particular y que cada una de estas características que acabamos de desarrollar en una primera acercamiento a la función del acompañante se va a refundar y se va a repensar en cada caso en particular. Quizás en algunos casos sea más importante la función de contener y en otro caso o en otro momento del mismo acompañamiento la función de detectar la capacidad creativa del paciente. Bueno, eso no lo podemos planificar desde la teoría, sino que es un interjuego permanente entre la teoría y la práctica.